Paraísos fiscales. En la actualidad seguimos viviendo los efectos secundarios de la crisis financiera del 2008, desempleo, un gran déficit por parte de los países y el aumento del consumismo. La violencia en los países europeos y latinoamericanos, la falta de apoyo a las pymes, etc. Estas acciones por parte de los gobiernos hacen que los empresarios busquen un mejor lugar para guardar su capital, como en los paraísos fiscales. Dependiendo del punto de vista de donde se observe, los paraísos fiscales están asociados con la corrupción y la evasión de impuestos. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y evadir los impuestos que les impone en sus países de origen. Pero por esta misma razón han tenido grandes repercusiones en las economías de los países donde se encuentran y más aún en la económica global. Origen de los paraísos fiscales. Tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo industrial y económico de los años de la posguerra, así como el proceso de descolonización de algunas potencias europeas. Los paraísos fiscales nacieron para atraer el capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el turismo o el comercio. Los paraísos fiscales se establecieron en Europa y luego se extendieron a todos los continentes. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un territorio dentro de un país en donde los inversores extranjeros y empresas internacionales pueden hacer sus operaciones monetarias sin que éstas tengan una recarga tributaria, pago de impuesto muy alto. En el mayor de los casos, ninguna. Les llaman paraísos fiscales porque son el lugar de las delicias para inversionistas extranjeros. No se cobran impuestos o muy pocos, ni hay control sobre los flujos financieros. Se ocultan identidades de los dueños, garantizando así el secreto absoluto. ¿Cómo se utiliza un paraíso fiscal? La utilización de estas zonas se divide en dos vertientes, ya que sean utilizadas por personas físicas o jurídicas. Primero, personas físicas, artistas, deportistas y personas jubiladas pueden disfrutar de estos privilegios fiscales. 2. Personas jurídicas. Las ventajas de la no sujeción al impuesto de beneficios obtenidos por las empresas constituidas en aquellos países, así como la de los dividendos que se perciben de las filiales, la absoluta libertad de movimientos para los capitales y la ausencia de cambio. ¿Quiénes utilizan los paraísos fiscales? Son utilizados principalmente por personas naturales que poseen capital y no desean pagar impuestos sobre la renta del mismo, además de personas jurídicas que a través de compañías anónimas offshore desean hacer negocios y disminuir o eliminar la carga fiscal que podrían estar pagando en sus países de origen. Evasores de impuestos y narcotraficantes que esconden sus identidades tras asociaciones offshore, cuentas numeradas, directores, fiduciarios, fundaciones, acciones al portador, etcétera, etcétera. Características de los paraísos fiscales. Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda de la máxima rentabilidad, debido al amparo y una serie de factores que les caracterizan, entre ellos uno de los más codiciados, como es el secreto, en donde se desarrollan la titularidad y los movimientos de las cuentas bancarias, las transacciones de todo tipo, la titularidad de las acciones de las sociedades domiciliadas en el mismo, etc. Amparadas todas ellas en el secreto bancario, comercial, administrativo y registral. Poseen un régimen tributario para no residentes que contemplen beneficios o ventajas tributarias que excluya explícita o implícitamente a los residentes. Falta o ineficacia de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
existe una ausencia de cualquier norma que limite o controle los movimientos de capital que tienen su origen o destino en un paraíso fiscal. Ubicación de los paraísos fiscales. Realmente se encuentran en todo el mundo. En Europa, algunas principales son el Principado de Andorra, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Islas de Man, etc. Y en América encontramos algunas también como Antillas Neerlandesas, Bahamas, Barbados, Bermudas, la República de Panamá, San Vicente y las Granadinas, etc., etc. En África, Liberia o las Islas Mauricio. En Asia, el Emirato del Estado de Bahrein, las Islas Marianas, Singapur, y en Oceanía, Islas Fiji, Islas Cook y la República de Vanuatu.